de que la ciberseguridad es un objetivo a nivel mundial, da igual el país en el que estemos hablando, y también da igual del sector del que estemos hablando, para toda la industria es clave. Por eso, en la siguiente mesa redonda vamos a abordar este tema desde diferentes puntos de vista, desde 5 puntos de vista. Tengo a mis compañeros aquí preparando el escenario porque vamos a contar con estos invitados de lujo. Son representantes, además, de las empresas, de las compañías impulsoras de este congreso, así que de verdad les damos las gracias. Bueno, podéis aquí ver sus nombres y sus cargos, con Marta, con César, con David, con 2 Davices, tenemos también a David, Marco y David de Pozo, y con Rosalía. Vamos a abordar cómo es este futuro al que tenemos que enfrentarnos todos. Así que, por favor, os pido un aplauso muy grande para ellos. Por favor, id subiendo por aquí. David, los 2 Davices, Rosalía, César. Y para que nuestros compañeros de realización tengan fácil la rotulación, os pido más o menos que os coloquéis delante de vuestra fotografía. Bienvenidos, muchísimas gracias. Muy buenas, bienvenidos. Hola, Rosalía, de nuevo, ¿qué tal? Marta, ¿qué tal? Bueno, le decía yo, podía charlar un minuto antes de arrancar con David y con Rosalía, que yo he preparado un guión y que estaría encantado de que tenga que tirarlo por los aires y salte, porque vosotros tenéis cosas que decirme y podéis charlar entre vosotros. Aunque la disposición es un poco así, estoy yo a un lado y vosotros al otro, de verdad, vosotros sois los que sabéis, sois los protagonistas, así que, de verdad, por favor, interrumpiros, que tenemos poco tiempo y muchísimas cosas que contar. Hablaba con David, quiero hablar, bueno, con los 2 David, tenemos 2 David, pero hablábamos un poco de la perspectiva de Siemens, de qué hace para protegerse, por ejemplo, una empresa tan importante como Siemens, de cara a los posibles riesgos, las posibles amenazas que puede tener una compañía como Siemens. Entonces, por favor, te quería pedir, David, que nos ilustres un poquito con qué medidas estáis tomando vosotros, qué riesgos identificáis y dónde está un poco vuestra política de ciberseguridad. Muchas gracias, Nico, y gracias a la organización por la invitación y por el panel. Bueno, pues es una muy buena pregunta porque casi todo el mundo nos tiene asociados a proveedor de soluciones de ciberseguridad o de automatización o digitalización, pero lógicamente nosotros también tenemos el rol de tener que fabricar esos productos en una etapa previa, y eso significa que tenemos plantas de producción que sufren exactamente la misma problemática que puede tener cualquiera de los clientes que acaban utilizando los productos, ¿no? Se ha comentado en la mesa anterior, yo creo que es clave. Nosotros hemos estado aislados como industria de lo que ocurría en el mundo IT, y durante unos años eso ha supuesto una seguridad, porque ese aislamiento pues, hacía también que esas amenazas no llegasen, ¿no? La primera década del siglo XXI la hemos dedicado jugando a ver cómo éramos capaces de que esos protocolos de ciberseguridad se pudieran utilizar en un entorno industrial, igualmente como se venía haciendo IT. Y ha sido como jugar, si tenéis la imagen de un niño pequeño, cuando se le regala el juguete para que identifique formas, que tratamos de meter el triángulo por el hueco del triángulo, el círculo por el hueco del círculo. Bueno, pues hemos intentado jugar a meter las piezas del mundo IT en el mundo T y resulta que no encajan. Ahí trabajamos con activos industriales que tienen particularidades que hace que sean distinto el tipo de solución que utilizaban el mundo IT al mundo T, ¿no? Por poner algún ejemplo tangible de qué es esa diferente forma. Bueno, pues en el mundo IT estamos hablando de sistemas operativos normalmente estandarizados en la mayoría de equipos. En el mundo T, los activos industriales tienen una cosa que se llama firmware, que es una especie de sistema operativo, pero es propietario y que solo conoce el fabricante del producto, con lo cual las soluciones empiezan a no encajar. Tenemos ciclos de vida de décadas. Las cosas en la industria no son para 5 o 6 años tiro a la basura y compro uno nuevo, ¿no? Luego hay que garantizar décadas de ciclo de vida de un determinado producto. Entonces, ese tipo de particularidades es un primer reto que como fabricante te encuentras, como fabricante industrial. Tratas de que tus colegas del departamento IT que tienen una experiencia previa en estas amenazas te ayuden, y hay cosas que se pueden reaprovechar y cosas que no. Y pues si teníamos pocas variantes difíciles, pues en la última década, a partir de 2012, como sabéis, hablamos de la industria 4.0, es decir, la digitalización como palanca para conseguir productividad, sostenibilidad, calidad, etc. Eso ha traído nuevas tecnologías adicionales y ha abierto todavía más ese escenario de posibles impactos externos, porque estamos abriendo nuestra empresa, porque también el dato nos aporta un valor, la conexión remota, hemos vivido
época de COVID, pues también ha sido evidente ese interés por poder conectar en remoto y operar en remoto, pero eso tiene su otro lado de la moneda, que son amenazas adicionales. Entonces yo diría los dos grandes retos: entender bien cuál es la particularidad de ese mundo OT y cómo solventar con soluciones, y el segundo, ir adaptando todas esas tecnologías emergentes que nos van viniendo, cloud, edge, 5G, etcétera, y que suponen también un riesgo y no solo un potencial de aprovechamiento. Gracias, David. Me parece muy gráfica esa imagen que decías del juego del niño pequeño que todos hemos visto. Precisamente, César, te voy a preguntar un poco a ti. Voy a coger esa metáfora del niño pequeño, el triángulo, el cuadrado, el círculo que tiene ahora una empresa cualquiera, en cualquier sector, para enfrentarse a los retos que le vienen en cuanto a ciberseguridad. ¿Cuáles son? Intentamos un poco cuáles son. David ya nos ha dado algunos ejemplos, pero ¿cuáles crees que si tuviéramos que hacer un análisis global, las 4 o 5 piezas claves a las que necesita enfrentarse cualquier compañía, da igual el sector al que se enfrente? Pregunta fácil y pequeñita. Pregunta fácil. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Desde el punto de vista de retos, hablando de ciberseguridad, lo resumiría, y lo han comentado muy bien en la mesa anterior. El primer reto que nos enfrentamos todas las compañías es el grado de madurez de la industria de ciberdelincuencia. En los últimos años hemos visto un incremento tanto en el número como en la complejidad o sofisticación de los ataques, lo cual ha llevado que al escenario de amenazas que tenemos ahora es nunca visto en la historia. Desde el punto de vista interno de corporaciones, tanto en el sector privado o público, no creo que sea un reto nuevo. El principal objetivo de cualquier compañía desde un punto de vista de ciberseguridad es introducir nuevas tecnologías que nos permitan hacerlo de forma segura y protegida. Lo que tal vez ha cambiado en los últimos años y en el contexto de industria conectada que estamos aquí, en los últimos años nuevas tecnologías como la conectividad 5G, hemos estado hablando del Internet de las cosas, las plataformas en la nube o el propio modelo de trabajo híbrido tras la pandemia, hacen a las compañías tener que enfrentarse a un problema un poco más complejo. Es decir, el perímetro, la superficie de ataque a la que tenemos que proteger desde el punto de vista corporativo es más complejo que hace 10 años aproximadamente. Si juntamos los dos factores, claramente se ve que la ciberseguridad es una pieza clave en cualquier compañía a nivel mundial. Ayer tuve la oportunidad de participar en un evento en Barcelona donde sacaban los últimos informes en cuanto a cómo se ve la ciberseguridad a nivel de board en las compañías, y comentaban que ya el 88% de las compañías a nivel mundial están considerando la ciberseguridad como un riesgo de negocio. Lo cual denota que a nivel de identificación de riesgos está ahí. El reto que tenemos por delante es cómo trasladar todo ello en programas operativos y hacer las compañías más seguras. David y César nos han dado una visión empresarial. A Marta, que te tengo aquí cerquita, quería preguntarte un poco para que tú nos dieras un poco el otro lado de la balanza, para hablar un poco de la parte normativa, de los estándares, para saber en qué marco se mueven las empresas cuando tienen que tomar estas decisiones. Danos un poquito también, igual que me pasaba con César, sé que podríamos hablar mucho y es complejo resumirlo todo, pero aprovechamos que tenemos aquí un poco para que nos des un poco esas líneas generales del marco, de las normas en las que se mueven las empresas. Bueno, pues antes que nada, buenos días a todos. Vamos a alinearlo un poquito. Me ha gustado mucho la exposición que hemos visto anteriormente, sí, porque yo creo que estamos totalmente alineados con los criterios del CCNCER y con los criterios del INCIBE y todo lo que estamos construyendo entre todos. Entonces, al pertenecer a una entidad de certificación, yo me enorgullezco de todo lo que estamos haciendo porque estamos ayudando a crear justamente todo ese ecosistema de ciberseguridad. Este año, como novedades normativas, bueno, pues a principios de febrero salió la nueva 27002-2022 con los nuevos controles de seguridad. Muchísimos controles orientados a la interconexión de sistemas de la información, otros controles orientados a la nube, ciberseguridad, interconexión de redes. Todas estas cosas nos ayudan muchísimo para todo el tema de ciberseguridad industrial. ¿Con qué se completa? Bueno, pues el día 25 justamente de octubre salió la nueva versión de la 27001-2022, cuyo plan de transición estamos llevando a cabo todas las entidades de certificación y que va justamente alineada con todos estos controles, con toda la gestión de cambios. Todo esto, ¿con qué viene también y con qué encaja muy bien? Con el nuevo Esquema Nacional de Seguridad. Nuevo Esquema Nacional de Seguridad, como ha dicho Javier, estupendo. Administraciones públicas, empresas que prestan servicios a la administración pública, empresas de ciberseguridad industrial, todas las empresas industriales. Hay muchísimos controles que nos ayudan a mejorar todo lo que son aspectos de seguridad.
O sea, interconexión de redes, yo siempre lo digo, yo soy muy fan de las guías 811 y todo lo que es interconexión de segregación. ¿Por qué? Porque siempre nos encontramos justamente en los entornos industriales muchos sensores, que las redes todavía no están bien segregadas. Entonces, este marco de certificaciones nos van a ayudar mucho a mejorar la seguridad de los sistemas de información, tanto de las empresas normales como de las empresas industriales. Y es una cosa que tenemos que tener el foco. ¿Cómo estamos teniendo el foco? ¿Y España ahora mismo cómo está a fecha de hoy? Bueno, pues hace poco veíamos los informes de ISO Survey y estamos en el top 10 de certificaciones. Y estamos creciendo también en las certificaciones de Esquema Nacional de Seguridad. Con lo cual, yo creo que tenemos que estar todos súper orgullosos del trabajo que estamos haciendo, todo el mundo que estamos en este sector, y cómo estamos ayudando a todas las empresas a que mejoren todos sus riesgos de ciberseguridad. Es una visión muy completa porque hemos empezado hablando un poco del caso de Siemens, vamos aprendiendo esa visión general que nos daba César, hablamos de las normas y vamos a aprovechar que tenemos a David Marco, tenemos dos David representando a Accenture, para hablar un poco de los perfiles profesionales, porque hemos hablado un poco de las líneas generales de la empresa. No sé si eso se traduce en nuevos perfiles profesionales, en nuevas necesidades, en reconversión de puestos de trabajo. Vosotros, que mejor que nadie sabéis cómo es la parte de personal de una empresa, las necesidades que tienen. ¿Qué habéis notado? ¿Qué ha cambiado y hacia dónde vamos? Primero, buenos días a todos y gracias sobre todo por incluir la ciberseguridad en este evento, que creo que es parte, ¿no? Desde ayer hasta hoy he oído en todas las mesas ciberseguridad. Y ha hecho antes algo Javier Candao y Miguel Ángel, una cosa muy importante, ¿no? Hay que inyectarla desde el inicio, el security by design que tantos decimos y que tiene que estar, ¿no? Referente a los perfiles, es una cosa muy peculiar, ¿no? Todo el mundo dice talento, formación. ¿Hace falta talento y formación en España referente a la ciberseguridad industrial? Sí. ¿Son perfiles distintos? Yo creo que cada vez se parecen más. Y eso es una cosa que están haciendo la digitalización, ¿no? La 4.0, hablaremos dentro de poco, seguramente cuando estemos aquí dentro de un año o dos, de la 5.0, pero es cierto que los perfiles cada vez, el cloud, ¿no? Que tenemos aquí también hablaremos seguramente del cloud, etc., está haciendo que los perfiles que eran más industriales cada vez se pasen más a la parte IT, ¿no? Y luego importante, ¿no? Los perfiles que hacen en la parte de ciberseguridad industrial, hay una cosa que no tenemos que dejar aquí, que aquí he visto un montón de mesas, ¿no? Al final sacamos un producto, ¿no? Y lo ha dicho antes Javier Candao, ¿no? Lo que el sector industrial lo que más quiere es su producto, ¿no? Ya sea vacunas, juguetes, como hemos visto el otro día. Al final es importante que la gente que se dedica a esto conozca el proceso. Y cuando digo el proceso es lo que se fabrica. A lo mejor para el sector de coches lo más crítico es la pintura que no se le seque. Para el sector farma a lo mejor es la patente de una vacuna. Para el sector naval que estuvimos ayer, pues que no le copien la patente de los chinos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que conocer cuando los que nos dedicamos a esto, es decir, qué producen, cómo lo producen, el proceso. Y eso hace que los perfiles sean un poco mixtos, ¿no? Que sean conocedores de la industria, ¿vale? Y que sepamos un poco también de la parte de ciberseguridad. Y esos perfiles mixtos es lo que hace que funcionen realmente las cosas, ¿no? Y no quedarnos en el cumplimiento, ¿no? Que está muy bien. Y gracias a las normativas, ¿no? Que si no iríamos todavía mucho más atrasados, ¿no? Pero el cumplimiento, el cumplo-pero-miento está muy bien, ¿no? Yo creo que tenemos que entrar más también en la parte técnica. Ha hecho también una cosa muy importante Javier, ¿no? De que el sector industrial siempre pensamos que lo vamos a parar cuando hacemos algo, se va a estropear, no va a bajar la disponibilidad. Pero yo creo que eso ya tenemos que empezar a tener que romperlo y hacer cosas de verdad, no quedarnos en el papel. Además, esa idea muchas veces de ir por delante, que es verdad que ha salido en varias mesas redondas. Quiero preguntarle a Rosalía, que la tengo lejos, pero cerca a la vez, para hacer un poco esta primera tanda de que cada uno me vaya poniendo un titular. Desde Telefónica, precisamente, tenéis que pensar en ese futuro, tenéis que ser proveedores, tenéis que adelantaros a muchas cosas. ¿Qué notáis que demandan las empresas? ¿Por dónde creéis que pueden ser útiles vuestros servicios? ¿Qué os piden? Primero, buenos días a todos. Pues mira, construyendo un poco sobre lo que he escuchado en esta mesa, en realidad lo que está sucediendo aquí en el entorno industrial es que hay dos realidades muy diferentes. El mundo IT, en el que estamos en un capítulo más de la serie, va evolucionando, y el mundo OT, en el que estamos en una nueva temporada de la serie, en la que hay una cuarta revolución industrial con ciertas tecnologías muy relacionadas con el ámbito de Telefónica Tech, ¿no? Del IoT y la inteligencia artificial, que tienen unos protocolos más desconocidos, que tienen unas arquitecturas menos abiertas, y lo que sucede es que el ecosistema no está todavía suficientemente desarrollado. Y lo que nosotros percibimos en los clientes es que nos piden una visión integral. El cliente quiere estar seguro en el entorno IT y en el entorno OT. Y en toda la fase, ¿no? Desde la parte de planificación, estamos viendo mucha demanda en la creación de planes directores de seguridad industriales,
donde se quiere ver pues, cuáles son las infraestructuras críticas, qué procesos de fabricación son los más relevantes, cuál es mi posición de riesgo, ¿no? Porque igual que la conozco en el ámbito IT, quiero conocer en mi entorno OT cómo estoy en el ámbito de riesgos. Cuáles son las principales iniciativas a cometer, en qué orden, con qué presupuesto. Si vamos a la fase más de diseño, ¿no? Clientes que están construyendo productos, clientes que están haciendo una reingeniería de procesos que nos piden las mismas prácticas del mundo IT, las seguridades del diseño, pero aplicado al mundo OT. ¿Cómo hago que mi código embebido, enmarcado, sea seguro, ¿no? Entonces, trasladar siempre las mejores prácticas del mundo IT al mundo OT. En la fase más de operación estamos viendo el clásico, ¿no? Monitorización, utilización de agentes específicos para el entorno industrial, pero también, curiosamente, estamos empezando a ver temas que tienen que ver con las personas, temas que tienen que ver con el talento, con la formación a empleados en entornos OT, con la simulación. Todo el mundo está habituado a hacer un simulacro, ¿no? ¿Quién no lo hace en las oficinas? ¿Cómo hacemos los simulacros en una fábrica? No podemos parar la producción. ¿Podemos hacer un red team en una fábrica en tiempo real? Entonces, estamos trabajando, por ejemplo, en entornos simulados, o estamos viendo demanda en entornos simulados industriales para poner a prueba las capacidades de respuesta a incidentes, por ejemplo, o planes de continuidad de negocio. Y luego, en cuanto a las mejores prácticas, afortunadamente, tanto a nivel nacional estamos, yo creo que mejor imposible, ¿no? Tenemos una constante evolución de las mejores prácticas del mundo IT para acomodar al mundo OT. Y nosotros lo que creemos es que ese es el camino, ¿no? Que no hay que inventar la rueda, está casi todo inventado. Lo que hay que hacer es entender cómo se adapta, ¿no? Cómo se conecta con el mundo físico. Y yo creo que eso es un poco lo que estamos viendo, que el cliente nos demanda una visión más integral, no tener un ámbito, un mundo de proveedores IT diferente del mundo de proveedores OT. Me gusta esa perspectiva que nos das y me voy a poner al lado del cliente y le voy a preguntar a David Pozo, por ejemplo, ¿qué tipo de relaciones se establecen con compañías en las que tienes que confiar y tienes que hacer procesos muy largos para poner en tu equipo programas, sistemas, perfiles para protegerte? Ese tipo de alianzas que se crean con, por ejemplo, compañías como Telefónica, que entiendo que son matrimonios casi que tienen que ser de larga duración, porque estamos hablando de procesos, como bien nos decía Rosalía, que tienen que ver con muchos años. ¿Cómo es de importante seleccionar bien tu pareja de baile, tu compromiso, tu matrimonio con una empresa como Telefónica y cómo se establecen esas relaciones? Bueno, pues casi es instinto de supervivencia, yo diría. Lo comentaban en la mesa anterior. El otro lado, iba a decir los malos, suena un poco... El otro lado habla entre sí, el otro lado comparte buenas prácticas. Si nosotros que debemos proteger no lo hacemos, pues partimos en desventaja, ¿no? Además, la complejidad tecnológica hacia la que vamos hace casi imposible que una sola empresa tenga el conocimiento suficiente para poder abarcar todo, ¿no? Hemos hablado estos días, inteligencia artificial, edge computing, cloud computing, ciberseguridad, simulación, IoT. Hay tal cantidad, tal abanico de cosas que es casi imposible controlarlo todo, ¿no? Entonces, casi salen de manera natural. Fijaros, aprovechando los que estamos en la mesa y la mesa anterior. Pues en 2017, con el INCIBE, hemos trabajado conjuntamente para que haya un laboratorio de ciberseguridad industrial que pertenece a la Red Nacional de Laboratorios, lo tenemos en Tres Cantos, donde probamos soluciones nuevas, arquitecturas para clientes industriales y son comunes las prácticas conjuntamente con el INCIBE para simular ese tipo de ataques, ver cómo se comportan los equipos, ver qué hay que mejorar. Con el CCN, el Centro Criptológico Nacional, en el 2019 forman parte del Charter of Trust, que es una especie de compartición de buenas prácticas de las empresas que yo creo que por envergadura son capaces a lo mejor de hacer inversión más importante y tienen que devolver también a ese mundo de pymes parte de ese conocimiento, compartirlo de una manera fluida. Compañeros de la mesa, a mi izquierda, Telefónica, pues esa convergencia mundo IT-OT, ¿no? Si, como bien dice, conocemos ya cosas que han sido buenas prácticas en IT, hay que adecuarlas o adaptarlas al mundo OT, hagámoslo conjuntamente y veamos, porque lo que sí que es cierto es que cada vez la red es una red global, no es una red independiente de industria o una red ofimática. El compañero a mi lado, David, en la formación, perfiles nuevos, talento nuevo, ¿no? Pues participando en máster, en programas reglados de las distintas universidades. Por ejemplo, con la Universidad de Vigo tenemos un acuerdo de colaboración muy importante para formar en ciberseguridad a nuevos ingenieros industrial, específicamente ciberseguridad industrial. Entonces, yo creo que forma parte del día a día
este tipo de redes, nunca mejor dicho, somos gente de conectividad, pues qué mejor que también no solo conectar equipos, sino conectar conocimiento y conectar personas, ¿no? El trabajo de equipo con otros equipos. Sí, además, por eso precisamente esta mesa es tan interesante por poder abordarlos de 5 puntos de vista. César, te preguntaba a ti antes esa visión global. Vamos a bajarlo ahora a vuestra experiencia desde Nippon Gas. ¿Cuál es vuestra estrategia? ¿Dónde focalizáis vosotros vuestros esfuerzos en cuanto a ciberseguridad? Porque nos ayuda siempre mucho el conocer diferentes ejemplos. Vosotros, ¿en qué os estáis centrando? Nosotros nos estamos centrando en 3 áreas principales y creo que todas ellas se han tocado tanto en la mesa anterior y en la discusión que tenemos ahora. Por un lado, tenemos el puro área de tecnología, donde cada año intentamos incorporar o introducir nuevas tecnologías o mejorar las existentes en lo referente a identificación de amenazas, protección de activos digitales o recuperación en caso de desastre. Una segunda parte o área muy importante es la parte de gestión y gobierno, que también se ha comentado desde un punto de vista legislativo y de sistemas que nos permiten generar un marco de procedimientos importante, pero también le estamos dando mucho foco a todos los ejercicios periódicos desde la identificación de riesgos anuales por parte de una compañía, ejercicios periódicos de test de penetración, simulacros ante recuperación de desastres, una serie de ejercicios que son vitales para las compañías partiendo de la asunción de que somos incapaces de proporcionar un 100% de seguridad en una compañía. Y el último área muy importante, y lo estaba comentando recientemente, es el área de organización o de personas. Estamos poniendo mucho foco en la parte de capacitación en empleados, tanto a nivel general de tecnologías digitales, pero específicamente en ciberseguridad, en todo lo relacionado con phishing, gestión de contraseñas, incluso el uso correcto de los activos de la compañía, que muchas veces no todos los empleados son conscientes de ellos. Entonces, en estas 3 áreas son a las que estamos dedicando los esfuerzos. Es una idea que sale frecuentemente, la idea de que hay que ser suficientemente humildes incluso para saber que no podemos asumirlo todo y saber delegar y saber trabajar en equipo, porque quizás uno de los errores puede ser pensar que podemos asumirlo nosotros y no delegar en personas o en empresas o en servicios especializados. Y por eso, Marta, te quería preguntar un poco desde AENOR, ¿qué soluciones estáis prestando? ¿Qué soluciones creéis que van a tener éxito en este futuro que ya es un presente? ¿En qué formatos estáis trabajando? Pues estamos trabajando en un nuevo borrador y en un nuevo esquema, ¿vale?, que es de ciberseguridad industrial, que está basado en la IEC 62443, ¿vale?, que es un framework justamente de ciberseguridad industrial, lo que es el cuerpo del sistema de gestión más los controles adicionales, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué hemos focalizado o qué nos hemos podido encontrar cuando hemos estado auditando la parte de sistema de gestión justamente en entornos industriales? Bueno, pues un poquito alineado con todo lo que nos han comentado nuestros compañeros, ¿vale? Primero teníamos la parte de IT, por un lado, teníamos la parte de OT, por otro lado, hemos empezado a implementar cosas en IT, hemos implementado cosas a OT y que nos hemos dado cuenta que con todo el desarrollo que estamos haciendo y con toda la implementación de nuevas herramientas, nos hemos dado cuenta pues, que hay conexiones. ¿Qué ha pasado con esas conexiones? Pues que no las estábamos segregando bien, que no estábamos haciendo una monitorización continua de lo que teníamos ahí. ¿Qué se nos está escapando? Y para mí es muy importante, y es lo que hemos estado hablando, los sensores. O sea, nos hemos centrado y nos hemos focalizado en diferentes medidas de seguridad, pero hemos dejado ahí latentes las sondas y los sensores en los procesos de ciberseguridad industrial, que son súper importantes, porque nos están midiendo parámetros de pH del agua en infraestructuras críticas, nos están graduando sondas de temperatura en procesos industriales de alimentación. Entonces, tenemos que ir a atacar y a proteger justamente esos sensores que en un primer momento los hemos dejado sin todas las medidas de seguridad adecuadas. Entonces, dentro de todo el ecosistema que estamos trabajando justamente desde AENOR y todo lo que se está desarrollando desde UNE, porque hay una próxima norma que se va a desarrollar en el segundo trimestre de 2023, que es justamente ciberseguridad de IoT, en todo eso estamos trabajando ahora mismo. Marta, habla de los sensores. Le quería preguntar a David Marco si siempre sabemos utilizar la tecnología y las novedades que nos llegan, porque muchas veces entiendo
que las empresas pueden querer protegerse incluso en exceso, que es otro problema que podría haber, y no saber luego aplicar la tecnología que compran o no saber aplicarlo? Te lo pregunto porque seguro que desde Accenture os ha ocurrido que tenéis que gestionar las novedades que llegan y no sé si siempre se les saca partido. Hablaba Marta ahora mismo de que muchas veces las conexiones se nos escapan y vemos cosas que no terminan de funcionar como funcionan. ¿Puede haber también un exceso de compra de tecnología sin saber utilizarla? ¿Cómo es de importante saber utilizarla? Pues desde Accenture tenemos una visión totalmente pragmática en todo eso, ¿no? Tecnología, alguien lo ha dicho y lo ha dicho en el anterior mes, hay de sobra. Y hay tecnologías, cuando no se conocían los activos de la industria, sacaron sondas, hay firewall, hay switches, hay de todo, industriales, no industriales. Creo que esto va mucho más, y me gusta decirlo así, de personas. Y yo creo que las personas tienen que estar por encima de la tecnología. ¿Cuántas empresas han comprado tecnología y no saben utilizarla? O no tienen gente que la supere. Sí. Que es lo importante. O sea, me puedo hinchar a poner firewalls en una empresa y luego tenemos que ver también el tema de las redes. Lo han dicho los compañeros, ¿no? Las redes industriales tienen una latencia muy corta, ¿no? Tenemos que ver antes de poner muchos firewalls, que sea todo súper seguro, es decir, se aguanta esa latencia. Lo ha dicho antes David, ¿no? Las plantas, sobre todo cuando un EPC construye al final pasan 5 o 10 años hasta que eso está produciendo. Si estás comprando equipos, como digo, entre comillas, obsoletos, ¿no? Pensar en la tecnología como un habilitador de la seguridad, totalmente, ¿no? Y de hecho se habla muchas veces de la seguridad en profundidad, en capas de cebolla, cuanto más pongamos. Pero creo que detrás de todo eso están las personas, ¿no? Lo decía antes en la mesa anterior, ¿no? El punto más débil de todo esto somos las personas, ¿no? Y de ahí está la ingeniería social, está el tema del phishing, y yo creo que está formar, concienciar, y sobre todo el tema de la tecnología, tener quién la opera y quién la conoce, ¿no? Porque detrás de eso hay gente de operación de mantenimiento de planta. Y conocer muchas veces la tecnología, la gente que está todo el día en la planta metida, es también complicado, ¿no? Entonces, yo siempre digo piensa en la tecnología, pero piensa quién te la va a operar. Y si sobre todo la conoce, ¿no? Hay que formarles en esa tecnología, hacer la suya también, esa tecnología, que la vean y que la sientan útil, y a partir de ahí tirar con la tecnología. La tecnología está ahí de sobra hoy en día, ¿no? Y cada día salen más cosas nuevas, ¿no? Pero yo creo que detrás de toda la tecnología siempre estamos las personas, ¿no? Esa reflexión me viene muy bien para pasar a mi siguiente pregunta. No poner a las personas al centro puede ser un error. Rosalía, ¿qué más errores detectáis? ¿Qué veis que se hace mal a la hora de protegernos o de pensar en ciberseguridad? Por ejemplo, el ejemplo de David es buenísimo. No poner a las personas en el centro y tener tecnología que no sabemos utilizar. Me ha parecido un muy buen ejemplo. ¿Qué más encontráis vosotros en esa línea de errores que se pueden reproducir en diferentes campos? Mira, para nosotros hay primero un error, ¿no? el de origen, en la planificación. A todos nos parece normal que una compañía tenga un plan de negocio, que a un comercial se le mida por ventas, que, no sé, que las ventas en Internet se midan por unidades vendidas, ¿no? Pero ¿cómo se mide el responsable de operación y de seguridad de una fábrica si no tiene un plan director que especifica cuál es su punto de partida y cuál es su punto de llegada? ¿Cuáles son las iniciativas que tiene que acometer? ¿Cuáles son las inversiones que tiene que realizar? Y nos encontramos mucho en clientes, sobre todo no tan grandes como los que a lo mejor están representados en este congreso, que por una cuestión de priorización pues ven natural o normal que esto es una cuestión de tecnología. Y no solo una cuestión de tecnología, es una cuestión de planificar dónde estoy ahora, saber dónde estoy y planificar cómo llego al nivel de riesgo que mi sector o mi industria o mi empresa quiere asumir. Por otro lado, tenemos la cuestión del presupuesto. Y creo que Javier Candau comentaba, ¿no? el tema de las inversiones. Si no hay un presupuesto comprometido por parte de la compañía, ¿cómo puedes hacer una transformación del talento? ¿Cómo puedes cambiar los procesos? ¿Cómo puedes desplegar tecnología? No tiene ningún sentido, ¿no? Que quede en un papel. No lleva a ningún sitio. No vamos a cambiar nuestra postura de riesgo. Al contrario, va a empeorar porque la tecnología evoluciona y aparecerán nuevas vulnerabilidades. Entonces, si no tenemos un plan y un presupuesto... Y luego termino en el debate de esta mesa, que es el talento. Las compañías tienen que decidir cuál es el talento que necesitan para su transformación digital y para la gestión de su ciberseguridad. Tiene que decidir si ese talento lo tiene que adquirir, tiene que transformarlo o tiene que establecer acuerdos con terceros en los que confía para que le den estas capacidades. No todas las compañías pueden tener un equipo completo de ciberseguridad o de respuesta a incidentes, pero sí que tienen que saber dónde están ahora, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos algunos proyectos que tienen que ver con la determinación del nivel de conocimiento de ciberseguridad, la concienciación para todos los empleados, pero también a nivel técnico es importante saber a qué nivel están los técnicos de respuesta a incidentes del grupo Telefónica. Es uno de los trabajos que hacemos, ¿no? También lo hacemos para otros clientes. Pero es importante también saber a nivel de talento dónde estoy, cuál es el talento crítico y cómo voy a cubrir el resto del talento al que no llego.
Ha habido una pregunta en la mesa anterior que me ha parecido muy interesante, la ha hecho mi compañero Salvador, y me gustaría retomarla, y es si creemos que la ciberseguridad puede ser también un elemento diferenciador a la hora de competir, no solo para protegernos nosotros, sino para ser mejores en la oferta que podemos hacer. Por ejemplo, no sé si desde Siemens o desde Nippon Gases creéis que tener un plan potente de ciberseguridad puede hacer que a la hora de llegar a este mercado que es tan competitivo puede haceros más fuertes. Por ejemplo, pues David o César, respondiendo un poco a la pregunta, ¿creéis que puede ser un valor diferencial en un mercado tan competitivo? Sin duda, sin duda. Yo creo que hemos pasado de una época de concienciación, ha costado años que realmente la industria entendiese que aquí había un tema que había que hacer frente, y ahora estamos en un momento en el que yo diría que el impulsor principal a nivel de negocio de la ciberseguridad dentro de las empresas es la continuidad del negocio, que en el fondo ha sido la prioridad que siempre ha tenido la industria. Me preguntas a cualquier fabricante y su prioridad número uno es seguir fabricando. Esa es la prioridad que está por encima de todo y que marca cualquier estrategia y cualquier política de protección. Entonces, por supuesto, a nivel de continuidad de negocio, y cuando digo continuidad de negocio no hablo solo de la producción, sino también del aspecto reputacional de una empresa, ¿vale? El daño que puede hacer en función del tipo de dato que se filtre, la brecha, el incidente que se produzca. Hablaba antes en la mesa anterior, hablábamos de un caso de Estados Unidos, el mayor responsable de oleoductos en toda la costa este americana. Y se ha hablado de los 5 millones que le costó a la empresa hacer eso. Pero es que eso tuvo una consecuencia de parada de producción que implicó que cientos, miles de gasolineras en la costa este de Estados Unidos estuvieran sin suministro, se generó el pánico, el precio del petróleo nunca ha estado tan caro como en ese momento debido a ese incidente de ciberseguridad. O me ha traído ahora Marta a la cabeza también con el tema del pH, otro incidente, vamos a dejarlo en Estados Unidos, que está lejos, en Florida, una depuradora de agua donde un operador vio que en la pantalla del SCADA se estaba moviendo el ratón sin que nadie tocase, que para los que estamos metidos en el mundo ya sabéis que eso no es un ataque especialmente complejo, no hace falta un gran cerebro si realmente se manifiesta de una manera tan evidente que está lanzando un ataque, pero el objetivo de ese ataque era modificar una parte de la concentración de sodio que se deposita en el agua, y eso hubiera supuesto un pH de 13,5 más o menos en el agua. Para el que sabe de química, eso sabe que ingerir ese agua es automáticamente quemaduras en esófago y estómago. Y eso es simplemente porque alguien ha dejado una puerta abierta, un acceso remoto a mi instalación sin proteger, y que con cualquier herramienta de las más básicas que hay en el mundo ciber se puede identificar esa instalación y se puede realizar el acceso. Entonces, yo diría que la ciber está pasando algo parecido a lo que hace unos 20 años ocurrió en la industria del automóvil con la seguridad del vehículo. Los fabricantes de automóviles vieron que la seguridad del propio vehículo podía ser un argumento de venta, de convencimiento para el mercado, de que su coche era un coche pues razonablemente bueno o mejor que la competencia solo por el aspecto de seguridad. Pues yo creo que está pasando también en el ámbito industrial con la ciberseguridad. En el fondo estás garantizando a tus clientes que la calidad del producto, del servicio que van a recibir por tu parte es excelente. Estamos hablando además ahora de complicaciones en la cadena de suministro. Imaginad también la garantía que supone saber que cuentas con un proveedor que por un incidente de ciberseguridad no va a verse todavía más agravada la situación de suministro que pueda tener, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda empieza a ser un factor diferenciador y competitivo mucho más allá de lo que hasta ahora era, que era protegernos y tratar de evitar el mal mayor. Dos ideas cojo de tus palabras. Una, que todo lo que puede pasar en cualquier otro lado nos puede pasar a nosotros en este mundo tan global. Y hablas un poco del área de suministro. Pues, Marta, César, os quiero preguntar un poco eso, por las áreas donde creéis que se puede desarrollar y crecer la ciberseguridad. Empiezo un poco, si quieres, contigo, César, por ejemplo, y luego ampliamos, Marta. ¿Hacia dónde creéis, qué áreas nuevas o qué áreas que ya existan se deben desarrollar para poder hacer frente a posibles ciberataques? Mirando un poco a futuro, yo creo que también se ha comentado en las mesas anteriores. Cuando comentaba al inicio el tema de la ampliación del perímetro que tenemos que proteger, yo creo que las nuevas tecnologías que están afectando, estamos introduciendo en todas las compañías, sector público, sector privado, van a requerir
transformar un poco los modelos de ciberseguridad clásicos que teníamos en las compañías. Comentaba el tema de la computación en la nube, donde cada vez tenemos más datos fuera del entorno corporativo, los temas de sensorización que comentaban y toda la parte de Operation Technology es un área en donde tenemos que ampliar y mejorar los modelos que teníamos. Y, por último, lo que comentaba, la parte de gestión y de gobierno va a ser fundamental. Las tecnologías por sí solas de protección no van a ser suficientes para tener un nivel de madurez o una postura de seguridad adecuada. Por lo tanto, toda la parte de gestión y gobierno a futuro va a ser importante. Y también, como comentaba, la parte de personas, organización va a ser clave. Si no tenemos una organización totalmente, por decirlo así, siendo consciente de todos los riesgos de seguridad, es muy probable que tengamos problemas a futuro. Han comentado los compañeros anteriormente, ingeniería social sigue siendo uno de los mecanismos más exitosos para conseguir información dentro de las compañías. Por lo tanto, todo esfuerzo que hagamos en capacitar a la organización y ser capaces de tener un nivel de madurez va a ser vital en el futuro para protegernos. Mientras hablabas asentía Marta, así que sí quiero saber por qué asentías y también un poco preguntarte un poco por la gestión de la información corporativa, la relación entre las diferentes vías que tiene una empresa de tener información, ofrecer información y conectarse con otras empresas. Bueno, danos un poquito tu visión. A ver, justamente es lo que están comentando nuestros compañeros. O sea, creo que estamos totalmente alineados. Gobierno corporativo de TI. O sea, quiero decir, primero, vamos al eslabón más grande y sí, cumple con todas las medidas de seguridad, ¿vale? Cumple con todas las políticas, con todos los controles, pero conforme vamos viendo la cadena de suministro y todas esas pequeñas empresas que tenemos detrás, pues muchas veces esos riesgos que están entre medio no llegan a la cadena más grande, con lo cual todos esos riesgos los tenemos no controlados. Entonces, tenemos que seguir trabajando justamente en estar alineados desde el principio hasta el final y que todo el mundo cumpla esas políticas de seguridad y esas reglas de seguridad, desde la primera persona que trabaja en la empresa corporativa y en la más grande hasta el último eslabón, que es el más débil, y por ahí pueden venir los problemas, con lo cual alineados todos nuevamente, formación, concienciación y en materia de seguridad y que sepamos todos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer de manera práctica. Me lleváis de una pregunta a otra. Voy a preguntarle precisamente por formación, porque hemos hablado un poco antes de los perfiles. Él que decía, hay que poner a las personas en el centro porque si no, esto no prospera. Mi duda es si se está poniendo el esfuerzo necesario en la formación, si los nuevos perfiles que llegan, si la reconversión de perfiles, si estamos preparados y si estamos invirtiendo en los que van a ser los profesionales del futuro para que sepan un poco utilizar todas las nuevas tecnologías, todas las nuevas novedades. ¿Cómo es de importante la formación, como nos decía Marta? Pues yo creo que se está invirtiendo mucho. De hecho, mira, ha puesto un ejemplo mi compañero David, ¿no? La Universidad de Vigo, junto con Siemens y otros profesionales, están haciendo pues cursos directamente con la ciberseguridad industrial. La Universidad Juan Carlos I de Madrid también ha sacado un grado de ciberseguridad, no industrial, ¿no? Pero de ciberseguridad. Creo que está invirtiendo mucho, las empresas estamos invirtiendo mucho en perfiles de Accenture, ¿no? Formamos desde gente que sale recién de las carreras, les formamos en ciberseguridad. Pero creo que estamos centrándonos mucho en la formación, concienciación. Yo creo que lo decía David, ¿no? Yo creo que ya hemos pasado aparte, ¿no? de ese estadio, ¿no? Llevamos mucho tiempo concienciando, formando en la parte ciberseguridad industrial, en la parte ciber, ¿no? Creo que también y lo habéis dicho hace un momento, ¿no? Es la parte de colaboración público-privada. No compartimos, y eso es mi culpa, yo creo, de todos los que estamos aquí, ¿no? Muchas veces, ¿no? La información. Tenemos, yo creo, una de las redes más importantes de inteligencia. En España tenemos un montón de tejido industrial, en el norte, en Valencia, Barcelona, Madrid, y no compartimos muchas veces la información que tenemos, ¿no? Y es parte de la colaboración público-privada, ¿no? Y creo que son otros de los problemas que tenemos, ¿no? La formación está ahí, la concienciación está ahí, se hacen grandes proyectos de formación, concienciación. En Accenture formamos cada día un montón de gente en la parte de ciberseguridad, ya sea industrial o no industrial. Colaboramos con muchas universidades, también colaboramos con el mismo Siemens en hacer cosas. Pero nos falta, yo creo, dar un salto más, ¿no? Lo decía antes también Javier Candao, siempre hablamos de la ciberseguridad industrial, lo importante que es, y al final es importante, ¿no? Decía, fue un incidente en el agua, pues puede causar muertos, ¿no? Tenemos centrales nucleares, tenemos energía, tenemos red eléctrica en España, tenemos tema tenemos aquí alguien con gases también, tenemos un montón de cosas que son sectores críticos, hospitales, ¿no? Donde la parte de la maquinaria de los hospitales es parte industrial, tiene software embebido. Y no hacemos mucho, o sea, tenemos que dar muchos más pasos. Antes también lo decía la compañía telefónica, ¿no? Estamos muy atrás todavía en la parte industrial. Hay software embebido que está hecho realmente,
¿quién mira la seguridad embebida, ¿no? de esos dispositivos, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que dar pasos, la parte de gobierno, la parte de roles y responsabilidades, la formación y concienciación, yo creo que estamos trabajando mucho. ¿Faltan profesionales? Sí. Pero yo creo que tenemos que asentar un montón de cosas todavía más, ¿no? El tema de colaboración público-privada es importantísimo a día de hoy, deberíamos hacerlo, y luego darnos cuenta de dónde estamos realmente, ¿no? Tenemos que avanzar mucho, ayudar a las empresas a que se transformen con la ciberseguridad, es importante inyectarla desde el inicio, ¿no? Porque al final, como digo yo, una industria no es industria si no tiene ciberseguridad. O sea, y está así, una gran empresa puede tener un ciberataque, se puede levantar, sufrirá más o menos, pero hablamos aquí también de que hay industria pequeña, ¿no? Hay pymes. Y salió hace poco un estudio, cualquier pyme que recibe un ciberataque, el 80% de esas empresas han tenido que cerrar. Esto yo creo que es algo importante tener en cuenta, ¿no? La ciberseguridad. Me gusta recoger el final de vuestras reflexiones para dar paso a la siguiente, y me viene muy bien porque yo trabajo en Televisión Española. Televisión Española, desde que ha tenido que implementar el teletrabajo, que era una cosa que no ocurría porque no era un sector donde se teletrabajara, hemos encontrado muchos agujeros, muchos problemas de ciberseguridad. No es un sector, lógicamente, tan crítico como pudiera ser el de la sanidad que nos decías, pero sí que es verdad que es muy goloso para ciertos ataques porque es muy público, es muy visible, y sé que uno de los socios con los que trabaja mi empresa en esa necesidad de la colaboración público-privada es Telefónica. Así que quería preguntarle a Rosalía, ¿qué ofrecéis vosotros? ¿Qué notáis vosotros que os demandan las empresas en esa necesaria colaboración público-privada? También por la parte pública, ¿qué os piden? ¿Qué notáis? Me imagino tanto las administraciones públicas, el Gobierno central, las territoriales. ¿Qué notáis un poco vosotros que os piden? ¿Qué podéis aportar? Nosotros somos un proveedor de servicios y un integrador de servicios de ciberseguridad, de cloud, puesto de trabajo, nuevas redes. Lo que nosotros encontramos en España es que hay mucha diferencia entre las capacidades que encontramos en empresas del IBEX 35 cuando bajamos hasta la mediana, incluso en pymes. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la Administración Pública? Pues, lógicamente, apoyo para llegar allí donde el propio cliente no llega con sus propios medios. Estamos, sobre todo, trabajando en empresas Tier 2 y en medianas. ¿Cómo nos piden que trabajemos? Pues siguiendo cuerpo normativo existente, ¿no? Y ahí tenemos, hablábamos antes, el Esquema Nacional de Seguridad, pues es un trabajo imponente que además está vivo, ¿no? Hace poco ha salido otra de las versiones. Telefónica, como empresa de consultoría, está certificada a nivel alto, o sea que creemos, igual que trabajamos y colaboramos con AENOR, especialmente en el sector privado, creemos que ese es el modelo, que tiene que haber una metodología y una mejor práctica de la industria. No va a haber empresa que tenga una mejor práctica que pueda superar lo que la industria ve. Y en ese sentido trabajamos en un ecosistema. Trabajamos para empresas parecidas a las aquí representadas, de todos los tamaños, como estaba diciendo. Trabajamos con partners que nos piden ayuda para integrar sus soluciones en un ecosistema más amplio, porque los clientes no únicamente trabajan con un partner en general. Tienen que integrar soluciones de terceros y soluciones que ya existían, ¿no? Soluciones legacy. En el caso como os decía, en el tema de las mejores prácticas, nosotros trabajamos muy de la mano del CCN y trabajamos muy de la mano de AENOR. En general, el sector público es el Esquema Nacional de Seguridad lo que aplica, ¿no? Pero también hemos encontrado casos en los que nos piden otro tipo de marcos normativos. Y bueno, con respecto a Accenture, yo creo que estamos en sana competencia, ¿no? Es bueno para un país que exista y para el desarrollo de la ciberseguridad que exista este ecosistema. Y es un poco ahí donde nos movemos, ¿no? Somos integradores que operan un ecosistema de ciberseguridad al que intentamos contribuir en diferentes ángulos, que creo que aquí están muy bien representados. Voy a preguntar, precisamente como me viene muy bien el otro punto de vista, preguntarte, pues, ¿qué buscáis vosotros cuando buscáis un socio, ¿no? ¿Qué es lo que aportáis? ¿Qué os encontráis cuando salís al mercado a buscar un socio? Por ejemplo, hablaba un poco Rosalía de la relación entre AENOR y Telefónica. ¿Qué encontráis vosotros y qué demandáis? Hombre, socio, bueno. No, cliente, ¿vale? Diferencio justamente relación entidad certificadora. Nosotros intentamos aportarle lo mejor, ¿vale? Las mejores prácticas, cómo estamos alineados con los dueños del esquema. Para mí eso es súper importante. O sea, yo creo que a este respecto sí que tengo que hablar de mi querido CCNCER, ¿vale? Digo mi querido porque nos está ayudando a todas las entidades certificadoras muchísimo. Se ha creado un comité en el que hablamos todos, nos contamos todos los puntos débiles, cómo tenemos que mejorar el sistema. Damos feedback de todos los clientes cuando nos dicen, pues esto vemos que puede ir un poco para este lado, ¿cómo nos podéis ayudar? Entonces, todos esos mensajes
se transmiten al dueño del esquema para que estemos todos alineados y que de una forma conjunta podamos ayudar justamente a todos los clientes y atender a sus necesidades, que para mí es lo más importante. El ir a un cliente que tenga unas necesidades o unas respuestas a un determinado esquema y le podamos decir, pues mira, esta es la solución y está avalada por el dueño del esquema. Y para mí eso es lo más importante del mundo. Perfecto. César, hablabas de que ya estabas ayer en Barcelona hablando también de ciberseguridad. Te quiero pedir un pequeño balance de cómo está la situación de la industria española. Estamos haciendo una visión general de la industria española desde diferentes puntos de vista. A nivel de ciberseguridad, ¿estamos mejor o peor que, por ejemplo, otros países europeos? Por intentar compararnos con economías más o menos similares, ¿notas diferencias? Es muy parecido a lo mejor a Europa, pero, por ejemplo, hay diferencias con otros continentes. ¿Cómo es un poco la visión global? Dar una contestación a nivel global es complicado. Mi visión, por lo que he visto, creo que a principio tanto Estados Unidos como Europa, en nivel general, tiene un estado de madurez bastante elevado en cuanto a ciberseguridad, si lo comparamos con otras regiones, como puede ser Asia-Pacífico. Dentro de Europa, creo que España, y lo han comentado en alguna mesa anterior, podemos sentirnos orgullosos de que tenemos un nivel de madurez elevado, lo cual no significa que sea suficiente. Por lo tanto, en ciberseguridad es una jornada que nunca va a terminar y siempre hay áreas de mejora, pero no consideraría un buen nivel de ciberseguridad, con mucho trabajo por delante, pero nos podemos sentir orgullosos en ese sentido. A los dos, David, desde Accenture y desde Siemens, también os quería pedir un poco esta reflexión. ¿Cómo notáis desde las diferentes partes, desde la visión de Accenture, desde la parte un poco más de la parte personal, y desde Siemens, que es una empresa que está con presencia en prácticamente todo el mundo y sobre todo en todos los países europeos? No sé si notáis que puede haber también diferencias desde vuestro punto de vista y esa buena salud de la que hablaba César, ¿cómo la valoráis vosotros? ¿Y qué creéis también que puede servirnos para tener una salud todavía más fuerte? Yo lo que veo es que en España hemos crecido mucho en la parte de civilización industrial, pero creo que nos faltan muchos pasos por dar, ¿no? El que viene además de Nippon Gas de la parte de Asia-Pacífico, yo creo que ahí está mucho más adelante. La parte de Latinoamérica, por ejemplo, yo creo que está mucho más atrás que nosotros, ¿no? Pero yo creo que lo que he dicho antes, que la colaboración público-privada en otros países funciona mucho mejor, ¿no? En Francia, Italia, etc. Yo creo que se comparten todavía mucho más experiencias, mucha más información. En España vamos muy buen camino, creo que vamos creciendo y además, si hablar de civilización industrial hace 5 o 6 años en España, era inviable. O sea, lo único que nos hemos encontrado, como digo yo, es un nicho verde, ¿no? O sea, lo que antes era la ciberseguridad IT, ¿no? La parte empresarial, que se empezó hace muchísimos años, ¿no? Sobre todo por el sector banca, ¿no? Ahora hablas en la parte industrial y sí que es cierto, ya le preguntas a la gente, ya sabe lo que es, pero ha costado, lo que decía David, yo creo que concienciación, formación, yo creo que estamos dando grandes pasos, hemos aumentado el nivel de riesgo, yo creo, o sea, estamos mejor protegidos que hace mucho tiempo, pero tenemos que seguir dando esos pasos, ¿no? De hecho, vas a cualquier industria, muchas veces preguntas y dices, ¿qué tienes? Y dices, no tengo nada, ¿no? Yo creo que, ya te digo, que vamos aumentando, vamos haciendo cosas importantes en España, pero creo que nos queda todavía unos pasitos por dar todavía. Esa buena salud de la que hablaba César, que también citaba en la mesa anterior. David Pozo, te pregunto un poco a ti también, desde la perspectiva de Siemens, porque entiendo que es un ejemplo buenísimo por toda vuestra presencia mundial. ¿Cuál es un poquito el punto en el que nos encontramos en España, tanto desde vuestra empresa como en todo el sector en el que os movéis vosotros? Mi sensación es que yo me colocaría a España en una posición media-alta en lo que se está haciendo, pero creo que debemos de ser siempre más exigentes y tratar de ir a más. Porque esa posición también corresponde con la relevancia que tenemos a nivel industrial. Somos un país manufacturero, tiene una relevancia importante en Europa en manufactura y a nivel mundial también, ¿no? Empresas, el automóvil, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos, una industria química muy potente, alimentación y bebidas. Además estamos en una zona también, el mundo farmacéutico también está creciendo mucho. Y eso exige, a la vez que tenemos esa responsabilidad como fabricante, exige también la máxima garantía en cuanto a ciberseguridad. Y en cuanto a talento tampoco estamos mal. Insisto, siempre es mejorable, ¿no? Pero yo creo que aquí se están dando pasos. Nosotros, por ejemplo, a nivel europeo, el hub de ciberseguridad que tenemos para cubrir todas las incidencias de Europa lo tenemos localizado en España, con técnicos que son de aquí, con formación de aquí. Es decir, que yo creo que queda por hacer, siempre queda por hacer, siempre hay que tratar de ser nosotros los que estemos un paso por delante y en ese sentido, desgraciadamente, seguimos estando atrás. Pero yo diría que comparativamente con el resto de panorama internacional, creo que estamos en una posición razonable
pero me gustaría que fuera superior. Estamos entrando en la recta final. Rosalía, te quería preguntar a ti también un poco por este pequeño balance. Hablaba justo César de la diferencia entre continentes, ya no solo en Europa. Tu perspectiva de esa situación, igual que hablábamos con los dos David, de la situación de España. Vosotros que acudís al mercado, que además Telefónica tiene una presencia tremendamente internacional, todo el mercado hispano, toda Hispanoamérica, pero todo el mundo en general. Te quería preguntar un poquito esa valoración global para poder situarnos en nuestra perspectiva general. Yo creo que comparativamente en España estamos mucho mejor, o sea, el sector, la industria, los clientes están mucho más concienciados. Ha habido toda una labor tanto pública, ¿no? El CCN, INCIBE, el propio ecosistema. Creo que hemos hecho una buena labor de entender que la transformación digital tiene un elemento que es fundamental, como habéis visto en otras ponencias anteriores, que es la ciberseguridad. Y esto pues, nos pasa en Latinoamérica, pues, que están a unos años por detrás, ¿no? Entonces, están en proceso de transformación digital, pero todavía no han entendido que la ciberseguridad forma parte de esa esencia, ¿no? Entonces, encontramos grandes cuentas con las que trabajamos que están haciendo ahora planes directores de seguridad para entorno industrial que en la cabeza de todos los que estamos aquí deberían haberlo hecho hace años, ¿no? Bendito que lo hacen, que empiezan ahora. Pero están como unos cuantos años por detrás. Eso al menos la situación que vemos nosotros en Latinoamérica. También vemos que hay una proporción todavía elevada de compra de tecnología que no tiene por detrás ese sustento del por qué hago esto, ¿no? Si tengo presupuesto, ¿esto para qué? ¿Qué voy a cambiar en mi organización y en mis procesos para aprovechar esta tecnología? Y luego os diría, en Europa, nosotros operamos en Inglaterra, que es un mercado que está, yo creo que suficientemente concienciado. Ahí nos encontramos más cuestiones de ciberseguridad en la nube. Y sobre todo trabajamos mucho con sector público que sirve al sector público, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizo los mismos controles que tenía en mi data center cuando me migro a un hiperescalar o cuando voy a una infraestructura de un tercero? Y bueno, sabéis que hace relativamente poco adquirimos Viterna en Europa y ahí también estamos viendo pues, diferencias, ¿no? Porque cubrimos muchos países. No es lo mismo Alemania, que evidentemente es país bastante concienciado en estos temas, que cuando estamos hablando de cualquier otro país de la región. Vamos cerrando este bloque de ciberseguridad que hemos hecho con la charla anterior y con esta. Lo bueno de tener 5 protagonistas es que tenemos muchos puntos de vista. Lo malo es que no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para estar con cada uno de ellos. Pero bueno, sí que en esta recta final, y es algo que hemos hecho en las últimas mesas y me gusta, sí que os quería pedir una última valoración, yo creo que enfocada al futuro. Os pido una última idea, una última conclusión. ¿Hacia dónde creéis que hay que apostar? ¿Cuáles pueden ser las claves de la ciberseguridad para una empresa en los próximos 4 o 5 años? El plazo, marcarlo vosotros, que sois los expertos. Pero es decir, ¿dónde creéis que va a ser, como si tuviéramos una bola de cristal, la clave de los próximos años para que todos los compañeros que nos están escuchando, tanto aquí como en casa, como las personas que podrán ver después esta mesa redonda, porque la vamos a poder colgar en la red, pues vean un poco a lo mejor cuáles son los caminos a seguir? Marta, por ejemplo, empezamos contigo. Una pequeña conclusión y hacia dónde crees que vamos. Sigamos reforzando medidas, no nos despistemos, sigamos profundizando. Tenemos muy claros los conceptos, sabemos las medidas de seguridad, sigamos aprendiendo y sobre todo sigamos colaborando entre todos, esa red magnífica de SOCs que se ha creado, y nos traspasemos los conocimientos de unos a otros. ¿Por qué? Porque si seguimos en esa línea vamos a poder seguir mejorando todos de forma conjunta. Es una de las ideas que también apuntaba a David. Bueno, César, lo mismo, te pido una pequeña conclusión para terminar. Voy a hacerlo breve porque es complicado concluir todo. Sí. Pero un poco sumando todo lo que hemos estado hablando hoy, creo que la parte colaborativa es un área que posiblemente tengamos que mejorar en España. Es verdad que tenemos posiblemente buenos niveles individuales, pero a nivel colectivo no compartimos demasiada información. Desde un punto de vista tecnológico, los siguientes años las compañías vamos a tener que seguir trabajando en flexibilizar los modelos de seguridad. Hemos comentado computación en la nube, IoT, muchos factores que van a hacer que cambien los modelos actuales. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo en incluir estas tecnologías que abarquen todos estos nuevos paradigmas tecnológicos. Y, finalmente, la parte de gestión y gobierno, que, como comentaba, es vital para que realmente los modelos de ciberseguridad sean aplicables en la vida cotidiana. Perfecto, gracias, César. David, tú has dicho desde el principio esa parte colaborativa. No sé si quieres profundizar en eso o utilizar esta última conclusión para... Yo puedo remarcar un poco más talento, ¿no? Colaboración creo que es primordial, y ha hecho otra cosa también la compañía, ¿no? Al final yo creo que tenemos que estar midiéndonos constantemente, ¿no? La ciberseguridad y la tecnología cambia todos los años, ¿no? Yo creo que
ha dicho también ella, ¿no? Yo creo que los planes directores están para hacerlos, para cumplirlos, y yo creo que deberíamos ser responsables en eso, ¿no? Porque al final la industria yo creo que es un tejido muy importante de este país y tener planes directores todos los años y ver la foto en la que nos encontramos, ¿no? Yo creo que nos tenemos que medir año tras año, ¿no? La ciudadanía no es una cosa que se hace y se acaba, ¿no? Es un 360 grados, ¿no? Y yo creo que eso hay que tenerlo, o sea, grabarlo en la sangre, ¿no? Colaborar, ¿no? Formar a nuestra gente joven, tener talento en las empresas, que es muy importante, retenerlos, que no se vayan fuera, que está yendo mucha gente fuera, y sobre todo hacer estos planes directores y cumplirlos. Perfecto, genial. David, también te pido a ti una pequeña conclusión a modo de cierre. Pues un deseo, ¿no? Ya que cerramos, un deseo. A mí me gustaría que mirásemos a una red industrial en el futuro como un ser vivo, como algo que evoluciona, que crece, que se desarrolla, que porque viene una nueva tecnología implica cambios, que porque aumenta mi capacidad de producción porque va fenomenal, hay nuevas máquinas, hay nuevas redes. Digamos, hacemos muy bien el trabajo de diseño inicial, yo creo, se pare muy bien la idea, pero nos falta ese seguimiento y en el fondo es una máxima de ciberseguridad, ¿no? Siempre tienes que estar evaluando, implementando, monitorizando y volver a empezar. Pues ese ciclo de vida completo yo creo que es importante interiorizarlo y qué mejor manera que ver la red como un ser vivo que tiene su propia evolución y su propia vida. Y Rosalía, para cerrar, no sé si un deseo, si una conclusión, un poco esta última Yo diría, reflexión. por aportar algo que todavía quizá no ha surgido aquí, es que no haya empresa que se quede atrás, que haya siempre un ecosistema que pueda servir, que haya foco de administración pública para aprovechar fondos para llegar a esas otras empresas que no tienen los medios o que no tienen el conocimiento, el talento, y que puedan empezar a desarrollar esas capacidades, ¿no? Y que dentro de unos años encontremos cada vez otro tipo de empresas en este tipo de foros. Pues muchísimas gracias a los 5, Marta, César, los 2, David y Rosalía. Ha sido un placer tenernos con nosotros. Tenemos el reloj que nos avisa siempre de que esto no puede parar porque, como sabemos todos, somos muchos los que tenemos ponencias, mesas redondas, hay diferentes formatos. Vamos a dar paso ahora a una ponencia en la que vamos a hablar mucho también de esa colaboración pública-privada. Eso será en un minuto. Antes, por favor, os pido un aplauso muy grande para nuestros 5 protagonistas. Muchas gracias a los 5, ha sido un verdadero placer. Si os invitamos a estar por aquí.